invitación y para cerrar esta jornada, el primer día de las jornadas. Recibimos al doctor Humberto Lucero, que es médico de la Universidad Nacional de La Plata, abogado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, médico legista de la Universidad de Buenos Aires, y se va a referir a razón de ser de la psicopatología forense en el campo del derecho penal. Hola, buenas tardes. Gusto de estar con ustedes. El tema que me ocupa y me preocupa más de una vez es el que me ha tocado suerte esta tarde-noche, que es la intersección entre la psicopatología y el derecho penal o la administración de justicia. En el sentido que no pocas veces uno comprueba de los dos lados, digamos, ¿no? Que no se tiene a veces muy claro qué se está haciendo en el ámbito de la justicia, en calidad de qué se está. Entonces hay dos presuntos interlocutores, que serían el magistrado, el fiscal, el funcionario judicial, que necesita determinada cosa, y la persona que la puede suministrar, que sería en este caso el profesional de la psicopatología, psicólogo o psiquiatra, que también, no pocas veces, no sabe muy bien dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Mi idea es procurar de resolver esa vinculación, a veces conflictiva, entre ambos profesionales, empezando por el principio. Esto es, si vamos a trabajar para la justicia, deberíamos saber dónde vamos a trabajar, en calidad de qué y sobre la base de qué normas, leyes, reglamentaciones, usos o costumbres. Entonces, tendríamos que empezar por el principio. Y el principio de nuestro país es la Constitución Nacional. Esto es que un Estado es una nación que se ha dado una Constitución. Ustedes recuerden en los desvelos de nuestros patriotas de 1810 que querían dar una Constitución desde aquel tiempo, porque sabían que sin ella éramos una nación no organizada. Digamos que una constitución es una especie de reglamento de juego. Técnicamente se llama organización político-jurídica de un Estado, de una nación. Bueno, y para empezar a saber dónde nos vamos a meter si decidimos trabajar para la justicia, tenemos que referirnos al artículo 1 de la Constitución, que dice que nuestro gobierno es representativo, republicano y federal. Entonces tenemos que en el sistema republicano hay tres poderes de gobierno, y que si nosotros vamos a trabajar para la justicia o en la justicia, vamos a tener que ver con uno de los poderes de gobierno, nada menos. Los poderes de gobierno son tres, como todos sabemos, del secundario, y se componen del ejecutivo, que se ocupa del presente, del legislativo, que se ocupa del futuro, y del judicial, que se ocupa del pasado, de las cosas que ya han ocurrido. Dicho en latinado sería ex post facto. Entonces, sepamos que no vamos a tener un trabajo en un lugar determinado, en una empresa determinada, en un centro médico o psicológico determinado, sino que vamos a estar metiéndonos a trabajar adentro de un poder de gobierno. Y ese poder de gobierno se ocupa de cosas que hacen a la nación, que hacen a la sociedad argentina. Entonces tenemos una enorme responsabilidad, porque lo que se está buscando es regular, a través de la ley, del Poder Judicial, dictado por el Legislativo, regular las relaciones entre todos nosotros. Finalmente, el derecho no es sino otra cosa, es una serie de normas que garantizan la convivencia. Entonces, bueno, nosotros con nuestro diploma único vamos a ingresar a trabajar como empleados del Poder Judicial, en cambio peritos o como directores de oficios, nos montamos en una lista, y estaremos ingresando en una cuestión de conflictos. Y generalmente la justicia se ocupa de conflictos, saquemos generalmente.
lo que llega a la justicia es una cosa complicada, es una discusión, se supone que es una discusión civilizada. Si tomamos, por ejemplo, el derecho penal, que es algo que vamos a encarar esta noche, el derecho penal viene a ser una especie de sublimación, dicho, terminología psicológica de la venganza. Cuando Rómulo y Remo fundan Roma, en el 773, si no me equivoco, antes de Cristo, vieron ciertas cosas que querían modificar, entre ellas que la venganza era una cuestión privada, el derecho penal era una cuestión privada, que la ejercían los damnificados, el tipo que sobrevivía, el pariente, mataba al hijo, o a la madre, al padre, quien sea del otro, y el otro volvía a matar a uno de este, y así sucesivamente, y se llamaban espirales de violencia que no se veía cuando terminaban. Entonces se dijeron, Rómulo y Remo, me parece que vamos a tener que hacer algo. Y lo que nace a partir de ahí es la estatización de la venganza, que es el derecho penal. Digamos, sublimada, humanizada, neurotizada. Digamos, uno analiza desde el psicológico del derecho penal, especialmente notará que es profundamente neurótico, en el sentido de que la norma punitiva está dictada con culpa, propia de nosotros, los neuróticos, ¿no? Entonces, si bien castigamos, penamos, tratamos de que no le duela tanto. Eso, que si bien le damos perpetuo, que no haya perpetuo, que haya 30 o 25 que va a salir, y si le damos 15, bueno, que pueda venir la condicional con los 2 tercios, y si no, que haga el abreviado, se declare culpable. Es una cosa muy neurótica. Entonces, lo grave de esto es que los neuróticos nos estamos terminando, estamos acabando, estamos dejando de ser. ¿Y qué ocurrirá con la justicia cuando nosotros los neuróticos, bien hecho de humanistas, desaparezcamos? Yo no sé, no creo vivir como para verlo, pero me parece que va a ser complicada la situación. Bueno, entonces, nosotros vamos a entrar en ese pequeño aquelarre, o pequeño gran aquelarre que es la justicia, donde se van a estar peleando personas que nos van a asustar por el grado de violencia que tienen sus términos, que tal vez fuera de la audiencia son los amigos, pero nosotros no lo creemos, porque creemos en las cosas no formales sino reales. Bien. El tema es que nosotros podemos ingresar, si vamos a ingresar a una situación de litigio, se nos va a pedir una opinión profesional. ¿Y por qué se nos va a pedir? Porque está previsto en la Constitución Liberal de la Constitución que los jueces no sepan nada, me refiero a parte de ser jueces, que no sepan nada que no sea administrar justicia, que no saben nada o no deben saber nada de medicina, de ingeniería, de física, de todas esas cuestiones, y que para decidir en temas que tienen que ver con eso solicitan el auxilio de una persona idónea. Entonces, tengamos en cuenta que somos un auxiliar, no somos una persona que va a hablar alrededor pues, de una cosa que él no sabe, no somos el dueño del litigio, no somos los dueños de la causa penal, ni somos los jueces, cosas que muchas veces no creemos. Nos van a preguntar acerca de una cuestión, por ejemplo, de índole psicopatológica. Y tenemos que responder de una manera que sirva hacia la justicia. Entonces, el defecto principal que se puede tener y que se tiene, lo que conseguimos habitualmente, es ingresar al ámbito de la justicia considerándonos lo que somos en la vida profesional exterior, los profesionales que trabajan en el mundo paciente, por ejemplo. Y si vamos de esa manera y hablamos al magistrado, al fiscal, de una manera, llamémosle asistencial, no le va a servir para nada, porque él tiene su lenguaje, son dos discursos totalmente distintos. Habemos algunas raras avis que se nos ha dado por ocuparnos de dos cosas. Digamos que también formaría parte de lo anecdótico de Saúl y de Fuente, de la medicina y del derecho. Hemos tenido la especialización en medicina legal. Entonces, como médicos legistas, y según las definiciones clásicas, nosotros tenemos el deber, o estamos preparados, o nos hemos formado, para oficiar de puente. Somos un puente entre dos saberes, entre el saber médico y entre el saber jurídico. El ser puente viene del pontif, que era un pseudo civil servant de los romanos, que era el que cuidaba los puentes de la antigua Roma y se ocupaba de mantenerlos expeditos, que la gente pudiera circular, limpios, accesibles, etc. De ahí, de ese nombre, de
viene también el nombre de pontífice. El pontífice es un puente. Se dice que, decía Leonardo Rojas, que en este caso el médico legista y el perito deben cumplir una misión pontificia médico-jurídica. Entonces vayamos al supremo pontífice, al sumo pontífice que es el Papa, para tener una idea de cuál tiene que ser el trabajo. El Papa se supone que es el puente entre Dios nuestro Señor y este valle de lágrimas, y entonces él va a ser interlocutor entre ambos, va a hablar entre ambos, le va a dar a ambos respuestas. Y se supone que va a llevar consuelo a los que están abajo y le va a dar respuestas razonables al que está arriba, o sea, no va a crear conflictos. Por ejemplo, no va a utilizar lo que se utiliza habitualmente o comúnmente, como generalizo, en el tema de la discusión judicial, en el derecho penal sobre todo, de plantear las dudas. Entonces, el diálogo sería muy pintoresco porque entonces el magistrado le dice al perito, pero usted lo único que hace es llenarme de dudas, y el perito le diría, y usted me llena de certezas. Entonces, el equilibrio es lo fundamental. ¿Qué hay que hacer para poder desempeñarse razonablemente bien en un ámbito así? Hay que aprender el lenguaje. Entonces, si bien habemos neuróticos leves que estudiamos medicina legal, somos especialistas, habemos otros neuróticos más graves todavía que hemos estudiado medicina y derecho. Entonces, estamos casi en una situación tan comprometida que cuando estamos en un ambiente médico decimos que somos abogados y viceversa. El conflicto se plantea inexorablemente. Vamos a dar un ejemplo de cómo es el lenguaje jurídico. Entonces, se ha producido un hecho dañoso, digamos un delito del Código Penal. El Código Penal es un libro que está en la pirámide jurídica, está un poquito por abajo de la Constitución, junto con el Código Civil, y tiene una serie de descripciones de conductas humanas, digamos, trata de describir todas las conductas humanas posibles penadas. Esto lleva a una confusión que realmente se plantea, que es que el Código Penal no prohíbe nada. En realidad, lo único que hace es penar o ponerle precio a ciertas conductas delictivas que están tipificadas, homicidio, un homicidio puesto de 25 años, perpetua, o como decía Dante Panseri, en la Argentina las penas se cumplen hasta la amnistía, típicamente penal argentino. Creo que el único penado que cumple su pena en la Argentina hoy es Rodrigo Cruz, el resto creo que nadie más. Bueno, entonces se deberá aprender, se deberá tomar conocimiento de que la conducta humana penada, que se llama delito, tiene ciertas características y que en ciertas circunstancias determinados padecimientos mentales pueden hacer que el sujeto no pueda ser penado, no pueda ser condenado por ese delito. Y es un poco el pan nuestro de cada día, de psiquiatra forense, que es el artículo 34 del Código Penal, que se vincula con la inimputabilidad. La inimputabilidad tiene una concepción netamente jurídica que es la situación de aquel que no está en condiciones de ser declarado culpable. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, todo viene del factor objetivo del delito, que es el daño, la muerte, lo que sea, y del factor subjetivo. Para que me penen, yo, conforme el derecho civilizado, tiene que demostrar que yo soy realmente el autor, soy el culpable, y si he actuado a título de dolo o de culpa, si hizo con intención o sin intención. Pero puede ocurrir que, al igual que en la época que se hacía el servicio militar, cosa que yo cumplí en su momento, al procesado no le ve el pinel, como decía, para salvarse de la culpa, y no tiene condiciones de ser declarado culpable. Y estas son las alteraciones mentales que considera la ley penal y que están perfectamente tipificadas en el Código Penal, en el artículo 34, en su que ustedes conocen perfectamente. Entonces, si nosotros tenemos un repertorio de diagnósticos, de trastornos, de enfermedades, de todas las cosas que estudiamos cuando estudiamos medicina, hacemos psiquiatría, en el derecho penal tenemos solamente 3 entidades. O sea que la nosografía de los factores que pueden provocar inimputabilidad en la psiquiatría son muchos factores, y en el derecho son 3 nada más. Entonces, toda esa masa psiquiátrica de afecciones que pueden llevar a la
imputabilidad están resumidas en 3 figuras que se llaman, o al menos yo llamo, la nosografía jurídica, que son las alteraciones morbosas de las facultades, que son la insuficiencia de las facultades, que son los estados de inconsciencia. Entonces, yo, para poder asesorar a la justicia, para poder ser auxiliar de la justicia, debo primero actuar como médico, hacer el diagnóstico, estudiar el caso, formular todas las consideraciones que necesite y después traducirlo al lenguaje jurídico, si es una de las 3. Si es una de las 3. Pero yo no puedo decir, porque digamos que el protocolo, lo procesal, es muy estricto y hay cosas que yo puedo decir, cosas que no puedo decir. Yo no puedo decir cosas de índole jurídica. Tal vez, ahora se dicen bastante, pero yo soy de la vieja escuela y considero que, como lo aprendí en su momento, hay cosas que el perito no puede decir. Que es, por ejemplo, decir emoción violenta, que es un concepto jurídico que se compone de 2 cosas, que es la intensa emoción y las circunstancias del caso. Eso lo dice el magistrado. Tampoco puedo decir, saliéndonos de lo penal, que es un accidente de trabajo, porque eso lo decide la justicia. Justamente una de las razones de inconstitucionalidad de la ley 24.557 era transferir la función jurisdiccional de decir que era accidente de trabajo, en vez de sacársela al juez y dársela a un empleado del Ministerio de Trabajo, que era un médico de comisión médica. Volvamos a lo penal. Entonces yo tengo que traducir y puedo decir que padecía alteración morbosa de las facultades bajo la forma clínica de lo que yo diagnostiqué, o insuficiencia de las facultades bajo la forma clínica que yo diagnostiqué, o estado de inconsciencia. Bien, ocurre también que tenemos que tener en cuenta una circunstancia fundamental, que es la credulidad. Cuando trabajamos como terapeutas o como psiquiatras, nosotros tenemos, asistiendo al paciente, tenemos una vinculación directa con nuestro paciente, que también puede decirse nuestro cliente, está autorizado pero es mal visto, que es que hemos realizado un contrato verbal. Un contrato en el que nos comprometemos a distintas cosas. El paciente se compromete a darme toda la información que necesite para que yo pueda devolverle, yo me comprometo a devolverle todo lo necesario para mejorarlo, para curar su enfermedad, aliviarlo, lo que fuera. A su vez me obliga a mí a cuestiones como guardar secreto de todo lo que he conocido en el transcurso de ese vínculo terapéutico. Pero ese esquema no es válido cuando trabajamos en la justicia. Porque uno, como trabaja como perito, el vínculo no lo hace con el examinado, sino que lo hace con quien le pide la peritación. O sea que mi acreedor, por ejemplo, el secreto es el juez, el fiscal. Y yo no le digo nada al entrevistado. No tengo ninguna obligación con él, salvo preguntarle si quiere que yo lo examine, nada más. Pero el resto no, todo lo que él diga yo lo puedo transcribir, lo puedo volcar. Inclusive si surge una comisión de un delito de acción pública, yo tendría la obligación de denunciarlo ante la justicia. Recordarán el caso Cabeza, cuando el psiquiatra forense, entrevistando al comisario Preceso, tomó conocimiento, dicho de Preceso, que determinada persona había sido la gestora intelectual del mundo del fotógrafo. Bien, entonces, si nosotros encaramos la entrevista con nuestro entrevistado de una manera vincular, directa, estaríamos fallándole tanto a él como a nuestros jueces. Entonces, la vinculación debe darse solamente en lo formal, en el sentido, digamos, de una educación. Es elemental, diría yo, pero no en la cuestión íntima o de intimidad. Porque tropezamos con un segundo factor que tenemos que tener en cuenta. Como ustedes saben, los peritos, como funcionarios judiciales, cuando ingresamos a la función, de una vez y para todas podamos decir verdad. O sea, para no andar repitiendo en cada caso el juramento, vale el primero. O sea que estamos obligados bajo el procedimiento de falso testimonio. El imputado que realmente tenemos enfrente es una persona que tiene determinada, no se llama la protección de determinado privilegio legal. Al imputado no se le toma el juramento de decir verdad. Entonces, ¿qué significa? Significa que puede mentir. Tiene el derecho de mentir. O sea, la ley, la justicia, nuestra organización
le otorga el beneficio del mentir en su defensa. Entonces, es muy probable que lo haga. Si hacemos todos un repaso de nuestro día de hoy, desde la mañana que salimos hasta ahora, y nos vemos en una situación conflictiva, pensemos si hemos dicho alguna mentirilla como para evitarnos culpa. Probablemente en casa, en la calle, en el trabajo, siempre está presente. Y se respeta esa cuestión cultural de la tendencia a la mentira como un derecho. Bien, entonces, ¿qué significa, conceptos que tenemos que tener claro, qué significa que nuestro entrevistado puede mentir? ¿Qué significa que puede no decir la verdad? No es como que va a atenderse, que nos va a decir todo lo que tiene, dónde lo duele, cuándo empezó, sus padres vivos, digamos, todo lo que le preguntamos o nos dice en una entrevista. No, él va a decir lo que le conviene en su defensa, porque eso forma parte también de su defensa. Hecho en el término de 5 años, en San Isidro, donde yo era perito oficial, 5 años, donde hice una estadística personal de los entrevistados por artículo 34, me dio un resultado que para mí fue asombroso. O sea, de todos los que examiné, todos los entrevistados con solicitud del artículo 34, solamente el 9% estaba para ser informado o reportado al juez como comprendido dentro de las 3 causales del artículo 34. No sé si fue declarado o no. 9%, a mí me parece una cifra muy baja. Comparado con otras estadísticas que son muy pocas de otros países, como en Argentina no hay, me parece que la mía es la más baja. Por ahí soy yo muy de amarrete, digamos, es la experiencia de un solo examinador. Pero ese 9% me sirve para mí muchísimo. De esa estadística, ese 9%, separado en 3 partes que componen las 3 entidades que dijimos del Código Penal, tenemos que la psicosis, la locura, y la mayoritaria con un 87%. El retraso mental, segundo con un 9%, y el estado de inconsciencia un 4%. Que si es un 4 de un 9 es 0,0 no sé cuánto, es una cosa infinísima. Bueno, lo más probable es que no encontremos una persona que estaba en estado de inconsciencia al momento de hecho. Yo encontré alguna que otra cuando era muy joven y muy entusiasta y quería encontrar. Pero con el transcurso de los años, los años de la vida, no sabe lo que es el tango, me fui poniendo más duro y más incrédulo y ya no encontré más casi. El asunto es que estas 2 cosas aparentemente intrascendentes le dan a ustedes 2 puntos importantísimos en la tarea de todos los días. 2 prejuicios que se puede llevar en la cartera de la dama y en la billetera del caballero. ¿Qué son? De los que voy a ver de la mañana, el 9% solamente va a estar dentro de los causales de inimputabilidad. O sea que toda la otra masa que voy a ver, no, es lo más probable. O sea, me da a mí una especie de panorama de cómo es mi trabajo. Y segundo, y ya sacado del DSM, el 4 y el 5, en toda circunstancia médico-legal se debe presumir simulación. Entonces esto se entronca con el tema de la mentira. Esto quiere decir que el sujeto va a simular en las distintas formas de la simulación. Por ejemplo, simulación es pretender tener lo que no se tiene. Algunos van a pretender tener lo que no tienen, algunos van a pretender tener lo que tuvieron una vez a lo que tienen, algunos van a pretender tener mucho más de lo que tienen, y algunos, que son especialmente aquellos que son enfermos mentales, que están detenidos, presos, en institutos psiquiátricos o en hospitales psiquiátricos, van a hacer todo lo que van a disimular esta locura. Son todas las variantes que uno tiene. Entonces, la cifra del 0,04% que dijimos se contrasta con la realidad, porque cuando uno toma el horario, digamos, el cronograma del día en una asesoría pericial y repasa los expedientes, los lee, se explica qué es, van a encontrar que la enorme mayoría de los entrevistados todos invocan estado de inconsciencia. Entonces, primero, vamos a tener una escasa incidencia de la inimputabilidad y segundo, vamos a tener una altísima probabilidad de tener un simulador de estado de inconsciencia.
Entonces, la conclusión sería: el estado de inconsciencia es la más infrecuente de las maneras que se trabajan computando, pero es la que más se simula. Y esa simulación debe producir en nosotros un aprendizaje para detectarla, medios propios generalmente, porque no hay una regla escrita, para detectarla y dictaminar que no existe el cuadro que se invoca, no queda, digamos, político decir simulación y se pone realmente atípico. El cuadro que presenta es atípico porque no coincide con ninguno de la nosografía. Bien, esta es mayoritariamente la entrevista con una persona que invoca un estado de conciencia, la entrevista más importante, más difícil y que más puede hacer equivocar al entrevistador. Entonces, se trata de una persona que va a querer hacerle creer a otra que tiene determinado padecimiento y otra que, según trae en la cartera las estadísticas y demás, está convencido de que este otro le va a entender algo que no tiene. Entonces, yo lo definí esto hace ya mucho tiempo como una partida de baraja entre fulleros. Son dos tramposos que se enfrentan. Dos tramposos, uno que hace trampa diciendo lo que no tiene y el entrevistador que hace trampa para sacarle determinados elementos y descubrir si es o no un estado de inconsciencia. Vamos a ver el que no sé. Bueno, es interesante, pero tiene también una cuestión problemática que para mí no ha sido resuelta hasta el momento. Y es que cuando yo me estoy metiendo con una persona que dice tener algo que no tiene, e instrumento medidas de distinta índole, que son especialmente es el tiempo y la memoria, lo que a uno le permite llegar a la conclusión de que una simulación está presente. Yo voy a tener que instrumentar medios para meterme adentro del caballero y decir si algo es verdad o es mentira. Yo diría que es carente de ética, o puede ser carente de ética para mí indagar a alguien y demostrar que están mintiendo, y también puede ser hasta ilegal. Yo planteé mi punto de vista, que no fue tenido en cuenta jamás, en el sentido de hasta qué punto es lícito, hasta qué punto es ético en una entrevista pericial de un simulador diagnosticar que está simulando. Digamos que es una especie de elemento de poroto más, que no lo van a condenar por eso, pero es un poroto más que lo pone en situación de mendacidad. O sea, es más. Bien. ¿Cómo debe uno incorporarse o cómo puede aprender todo esto? Bueno, es todo un tema. En realidad, el tema del aprendizaje de la experiencia pericial no tiene escuela. Digamos, tiene experiencia propia, en el sentido que es muy difícil que alguien nos enseñe. Uno tiene que equivocarse muchas veces, y se equivoca a veces muy, muy feo. Y yo suelo reconocer mis errores, algunos de ellos son bastante interesantes, los transmito para que pueda ser de utilidad para quienes nos escuchen. Uno de mis primeros errores, en épocas muy juveniles, cuando recién entré a trabajar en el Instituto Universitario de Seguridad de Melchor Romero, fue el siguiente. Nosotros recibíamos procesados de toda la provincia, porque la provincia en aquel tiempo, estoy hablando de la década del 60, la provincia no tenía en los departamentos judiciales peritos psiquiatras, salvo en La Plata no había en toda la provincia peritos psiquiatras. Entonces todos lo mandaban a Melchor Romero, y en Romero nosotros lo teníamos internado, estudiamos, informábamos, artículo 34. Lo teníamos bastante tiempo, ya no nos acordábamos, podíamos tenerlo todo el tiempo que fuera necesario, para salir de dudas y demás, ¿no? Bueno, entonces yo, fue cuando yo recién empecé a trabajar. Y, por supuesto, como en todos los lugares de trabajo médico, supongo que debe seguir siendo igual, el último que entró tiene una pila así de carpetas, entonces cuando entra el más nuevo, saca la mitad de carpetas y la pasa. Bueno, a mí me tocó la mitad de las carpetas del doctor Salinas, que era el penúltimo, y entre ellos estábamos estudiando a un caballero que estaba imputado de homicidio. Imputado de homicidio, un muchacho muy corpulento, provinciano, un aspecto provinciano, iría a través de Yupanqui, argentino firme, y resulta que yo heredo la historia clínica de mi colega, entonces dice, mantiene ideación delirante, dice haber nacido en Londres.
No, yo tenía el conocimiento y la formación de datos, que es lo que decía uno que supiera. Entonces lo entrevisto y me agarro el puntito de desinterés en Londres y digo, bueno, mantiene, trabaja delirante. Bueno, lo veo una o dos veces y estaba por ser ya informado como un delirio de persecución, megalomanía, y demás cuestiones espectaculares. Entonces resulta que un día voy a la casa de mi hermana y mi sobrinita, que era de tercer, cuarto grado, no sé qué lo que era, me dice, tío, ¿me ayudas con los deberes? ¿Cómo que te ayudo? Entonces nos sentábamos ahí. Entonces de repente miro un libro, son esas cosas conscientes que lo llevan a uno, tal vez. Veo un libro de geografía de la República Argentina, me pongo a ojearlo y quedo petrificado. Veo un mapa de la provincia de Catamarca y al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca veo que dice Londres. Entonces me agarró una fuerte desesperación. Al día siguiente fui más temprano que nunca, lo llamé y le dije, ¿usted nació en Londres, Inglaterra o en Londres, Catamarca? Y me dice, en Londres, Catamarca, doctor, a ver si me tomo por loco. Eso, digamos que uno aprende de los errores notablemente. Bueno. ¿En qué consiste? Digamos, estamos en una cuestión básica. ¿En qué consiste el trabajo que vamos a hacer? Uno generalmente cuando empieza lo escuchó de oídas y recién después se perfecciona o aprende. Digamos, después de haber metido la pata varias veces, recién se le ocurre que puede aprender. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de un perito psiquiatra o psicopatólogo? No, un psicólogo. Bueno, significa en eso. Es muy sencillo, es muy simple, no significa hacer un tratado, ni mucho menos, sino que es brevemente buscar si la persona que estamos examinando, si el artículo 34, presenta alguno de los trastornos que la justicia reconoce como tal. Entonces nos vamos a encontrar con ciertas dificultades que a veces no sabemos resolver. Por ejemplo, yo soy psiquiatra y mi compañera o compañero es psicólogo en lo penal. ¿Y tenemos algo que ver? ¿Podemos hacer un informe de manera conjunta? No estamos hablando de fuera de lo penal, en lo penal. Y yo diría que al principio yo creía que sí, pero no me fui dando cuenta que no. ¿Por qué razón? Porque ambas profesiones, disciplinas, como quieran llamarle, ambas ciencias, ambos saberes, como se dice ahora, tienen una esencia distinta. Nosotros los médicos somos jovenzuelos de 18 años que nos pasamos 2 años estudiando anatomía y fisiología, estudiando el ser humano normal, como si existiese la normalidad, pero por decreto, porque los médicos somos muy verticalistas, primero y segundo año, individuo normal. Y a partir del tercero empezamos a estudiar individuo enfermo, primero en patología, o sea, empezamos con el muerto directamente, y después en cuarto entramos a la sala del hospital y ahí lo vemos con vida, a veces breve, pero no con vida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los médicos? Los médicos, yo me enteré mucho tiempo después de haberme recibido, nadie me dijo. Yo fui el primer día de clase, que era de anatomía, y el profesor agarró, sacó un hueso, y no sé, el dijo, este es el hueso coxal, tiene forma de cartabón, tiene cara anterior, cara... Bueno, ese fue mi debut. Nadie me dijo para qué estudiaba ese hueso, nada. No. El asunto es que el médico estudia al paciente en comparación con aquel modelo sano. O sea, los médicos tenemos concepto de salud de estar sanos. Entonces, toda la nosografía médica, o sea, toda la descripción de enfermedades, están hechas comparadas con el sujeto sano, que es la anatomía enferma y la fisiología enferma. Entonces, lo que es la parte científica de la medicina, según Bunge dice que la medicina solamente es ciencia en la teoría, en la práctica es técnica. Tiene bastante razón. Toda la ciencia se quedó en los libros, se quedó en el Farreras, en todos los libros de medicina que tenemos para estudiar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros estudiamos, armamos el modelo, vemos signos, vemos síntomas y demás, y después comparamos con el modelo nosográfico. Entonces decimos, al que más se parece es, digamos, tiene aspecto de ser una enfermedad del corazón, fantástico. Empezamos por estudiar
qué características tienen, y después nos remitimos finalmente a cuál es la afección. Pero el psicólogo tiene un concepto distinto de lo que es el psiquismo humano. Es decir, esto que yo digo de lo físico se traslada a lo psíquico. Esto es, los libros de psiquiatría clásicos tienen la primera parte que es el psiquismo normal, si existiese, y uno segundo que es el psiquismo enfermo. Entonces el psicólogo parte de una premisa mucho más realista, que es que no existiría la plena salud desde el punto de vista psicológico, que es muy real, sino que todos en mayor o menor manera llevamos conflictos irresueltos. Entonces, digamos que si estamos trabajando psicoterapéuticamente podemos juntarnos, por ejemplo, de salud mental para una persona, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, etc. Pero cuando estamos analizando una cuestión que no tiene que ver con lo secuencial, sino tiene que ver con la posibilidad de penar o no penar, digamos que no tendríamos demasiados puntos en común. Entonces deberíamos trabajar por separado. En ese sentido, nosotros en San Isidro actuamos de esa manera. Cuando pedían informes psicológicos psiquiátricos y demás, las psicólogas por decisión propia habían decidido trabajar por su cuenta y nosotros psiquiatras por la cuenta. Mandamos informes por separado. Bueno, el informe en sí mismo, es decir, para poder bien informar tenemos que saber que existe un protocolo, que existe un código de procedimiento. Nosotros nacemos, o sea, trabajamos como peritos, nacemos por un capítulo del Código de Procedimientos Penales, que se llama de los medios de prueba. Allí tenemos toda una serie de articulados donde se fijan la manera de trabajar, los informes que los exámenes se deben realizar en forma conjunta por los peritos, el informe debe ser único y si no, pues así, que disiente, informe separado, que se debe respetar todo eso. Y si nos toca actuar en lo penal, por ejemplo, puede ser que nos contraten en lo penal como peritos de parte, de la defensa especialmente, y ahí entramos en una confusión cotidiana, como decía Kafka, que es que tenemos que saber, como peritos de parte, qué atribuciones y qué incumbencias y qué derechos y qué deberes tenemos, y si somos o no una especie de apéndice del pseudocódigo de la defensa. Lo que dice el Código Procesal es que a los peritos no oficiales, a los que no forman parte del Poder Judicial, se les toma juramento. Entonces, un perito de parte presta juramento de decir verdad, de pronunciarse fielmente. Pero en la práctica, los abogados, y acá me pongo en la profesión de jurista, generalmente lo toman al profesional como una extensión de la defensa, y la defensa se basa en una construcción determinada, una construcción semántica y ideológica determinada, que hace que se plantee una hipótesis que puede ser, digamos, maliciosa o que puede llevar al planteo de la duda razonable. Digamos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el último recurso que tendría el abogado es plantear la hipótesis de la duda. Entonces, muchas veces los peritos de parte actuamos como si fuésemos lo que se llama consultores técnicos o asesores técnicos, que sí forman parte del cuerpo de la defensa como asesor, pero que no intervienen en el proceso con carácter tal porque se lo supone identificado con la defensa que, como dijimos, el imputado no tiene obligación de decirlo acá. Entonces, esa confusión puede llevar a que nos confundamos, es más, lleva a que nos confundamos. Si ustedes repasan sentencias donde ha sido decisiva o importante la participación médica, encontrarán muchas conclusiones de esta índole, y donde el perito de parte, en cierto modo, tanto el abogado como el perito mismo, se considera que han sido puestos para poner en crisis a los peritos oficiales, concretamente, para explicar sus errores, explicar sus contradicciones, o inclusive para tomarles examen, que es lo que se llama con latinazgo el perito peritor. Y no es así, es simplemente una tarea de conjunto que debe producirse con tanta fidelidad, con tanta lealtad, el perito de parte como el perito oficial. Y en nuestro país es, yo diría, inédito, no conozco casos, si alguno lo conoce, el encargo que lo cuente, de algún perito de parte que haya contrariado la hipótesis de la parte. Esto contrasta con
otros países. ¿Conoces? Maravilloso teatro. Ernesto Martínez fue uno Claro, de ellos. el único defecto es que no es médico. Claro. Sí. Pero ese me interesa muchísimo. Sí. Fue un accidente de tránsito. Sí. Ahora, el imputado salió penado por el informe del juez de parte. No sé cómo terminó el proceso penal, Sí, después también. pero fue. Sí. Los anales médicos yo no conozco ninguno. Bueno, entonces yo conversaba con esto con colegas de los Estados Unidos, y el sistema es totalmente distinto. O sea, ellos no tienen delitos entrados al Poder Judicial. Me costó muchísimo hacer entender que yo trabajaba con empleado del Poder Judicial, que no soy de... Simplemente la Fiscalía, o sea, la acusación tiene un cuerpo de peritos, que son el medical examiner, el odontólogo, la policía, todo eso, Horacio Keynes en el caso. Y las defensas pueden proponer como peritos que ellos quieran. Y en general, los colegas de Berrios, del hospital que yo estuve, habían participado como peritos pedidos por la defensa, y ellos sí me decían que muchas veces habían contradecido la hipótesis de la defensa. O sea, es una especie de cuestión para nosotros absolutamente insólita. Especialmente, creo que por lo menos, ¿qué profesión tenía? Físico. Que entre lo físico, por lo menos, hay mucho más eticidad que entre los médicos. Si alguno conoce un médico, les ruego, por favor, también que me lo cuente. Bueno, eso sería inconcebible en nuestro país porque está previsto de otra manera. Está previsto que el perito de parte, o sea, está devaluada la función del perito de parte porque se lo considera parcial y deberían no serlo. Creo que los médicos y los propios peritos han contribuido a esa evaluación. Bien, nosotros debemos saber que ingresamos, como dije, al proceso a través del Código de Procedimiento Penal. Y a eso debemos seguir nuestra actividad y por lo menos saber que existe. La vez pasada yo recibí muchas consultas personales, telefónicas, por el correo electrónico, digamos, de distintos lugares del país. Y francamente llega un momento en que uno dice, bueno, yo esta noche agarro todo lo que tengo, todos los títulos, diplomas, computadora, iPhone, todo lo que tengo todo, porque todo lo que vi que hice no soy para nada. Ustedes saben, por ejemplo, que hay un procedimiento en caso de abuso sexual donde la declaración testimonial no la toma el funcionario judicial, sino que se transfiere al psicólogo. No es una pericia, no es un dictamen pericial, sino que por, digamos, la calidad de la situación se requiere una persona que sepa manejarse, tiene que haber sido profundamente abusada y no la victimice. Entonces es una delegación de tarea jurisdiccional en una psicóloga. Bueno, esto fue cuestionado por el Constitucional, diciendo que el juez o el fiscal no podían delegar la indagatoria en un lego de cuestiones que razonablemente quedó habilitado. Bueno, entonces me escribe un exalumno o exalumna, vamos a dejar la duda para no ser demasiado explícito, y me dice, me designaron perito en una causa por abuso sexual, va a haber una cámara Gesell, yo voy a ir con el abogado, entonces yo voy a pedir entrar a la cámara. No podés entrar a la cámara, no podés estar afuera. Bueno, pero me dijeron a mí que yo puedo preguntar, puedo interrumpir, puedo decirle al micrófono, no puedo decir nada. Puedo agarrar el celular y sacar por clic, antes de sacar el celular, video tuyo, o sacar fotos, preguntarle al abogado porque vas a terminar presa. Bueno, este desconocimiento, fíjese que es sutil que es. Si yo voy a entrar a trabajar en un tema tan delicado como es la pericia de parte, en un caso de abuso sexual, tengo que saber diferenciar lo que es un examen en cámara Gesell, que es una declaración testimonial y una prueba pericial. Y tengo que saber que yo soy nadie. Puedo traer lo del abogado y decirle al oído, doctor, me parece que el psicólogo está induciendo al niño a hacer cosas, entonces puede el abogado
le dice el fiscal o el juez, mediation request, objection, pero no da más. Además, después podés trabajar sobre la relación, las sucedes a las partes, y ahí sí podés cuestionar las cosas que quedan cuestionables, pero no meter. Entonces, bueno, ocurre que muchas veces no se conoce hasta después de haber recibido una sanción de que se está actuando mal. Creo que todos los que hemos actuado con derechos oficiales hemos recibido un reto o alguna sanción por usar terminología inconveniente. Por ejemplo, cuando yo recién empecé, tenía que informar a un entrevistado que tenía un delirio persecutorio que era alteración morosa de la facultad. Pero me pareció muchísimo más elegante poner en aquellos dos informes, escritos a máquina, uno por uno, que el entrevistado padecía un delirio de persecución, hallándose comprendido dentro de las causales de imputabilidad previstas por el artículo 34, inciso 1 del Código Penal. Suena bárbaro. Bueno, así sonó también la llamada del juez, que me dijo: mire, doctor, eso lo tengo que decir yo. Bueno, usted a los golpes muchas veces aprende. Está bien. Mi ex alumno o alumno a los golpes tenemos que ir aprendiendo. Pero los golpes pueden ser muy lesivos, pueden traernos disgustos bastante serios. Bien, el alcance de nuestros dichos, el alcance de nuestras expresiones, tiene que ser muy cuidadoso. Existe una tendencia natural, diría yo, a la transcripción entrecomillada de lo que dice el entrevistado. No es aconsejable y tampoco en algunos casos he visto que haya estado permitido. Esto es, uno no debe hacer una especie de desgrabación de lo que dice y ejemplificar por qué se le queda delirante, como un dicho del entrevistado, sino que simplemente debe formar el diagnóstico. Entonces, en vez de hacer 4, 5, 6, 7 carillas, reproduciendo entre comillas lo dicho, simplemente lo que espera el fiscal, lo que ruega, las rodillas, el fiscal que el informe sea corto, que sea, que yo, 2 carillas, 1 carilla y media, porque para la justicia no hace falta mucho más, salvo casos excepcionales. En los casos comunes y corrientes, una carilla, carilla y media, basta y sobra. Bien. Bueno, sí, creo que he consumido mi tiempo. Bueno, sin más que redondear, yo quisiera escuchar a ustedes. Si tienen preguntas, inquietudes y demás, hagamos los últimos 5 minutos de charla. Así que adelante con las preguntas. Cuando usted analiza un paciente y tiene que contar qué resolvió ese paciente, ¿hasta qué cosas puede decir o qué cosas no, como lo que pasó con el juez? ¿Cuál es la línea, digamos, que puede decir con usted? Bien, en realidad la pregunta es muy atinada, porque existe una cierta tendencia a escribir algo novelado, o sea, de relatar una historia. Y lo que se pretende de nosotros es un informe técnico. Por ejemplo, no hace falta que yo escriba: el entrevistado dice que él es un elegido de Dios, que por ese motivo tiene que matar a todo el mundo. No hace falta, se trata que diga: padece alucinaciones auditivas y que conforman la trama de la. Pero eso ya está. O sea, en realidad, eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Se pretende solamente lo básico. Que digas técnicamente, sin meterte a inventar novelas, qué es lo que tiene en el caso. Claro, algo técnico. Directamente técnico, la descripción del síntoma, sin decir de dónde viene el síntoma, porque está seguramente es una verdad. Y nada más. Y después la conclusión diagnóstica y las conclusiones. Nada más. Eso es lo que se pretende razonablemente, salvo casos muy especiales, donde se requiere un estudio mucho más intenso, profundo y demás, que son casos excepcionales, que requieren mayor elaboración. Más allá de los ejemplos estos que dan de los errores naturales que se van cometiendo con los errores de juventud que uno va cambiando por otro, digamos. Es imposible. Digamos, ¿cómo ve usted la profesión, su profesión en el país? Digamos, ¿cómo está?
yo lo pregunto desde mi conocimiento o en otro tema, digamos, la gente cómo está formada, qué necesidades hay para consolidar la profesión. Bien, el tema de la profesión tiene dos aristas y vamos a hablar del tema de la profesión ejercida en el ámbito del Poder Judicial, como miembro del Poder Judicial. Ocurre que cuando yo ingresé, diría el secreto de sus ojos, excepto de contar sus cosas de viejo, cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial me pidieron 3 diplomas, que era el de médico, el de especialista y el de médico. 3 títulos, 1 de grado, 2 de posgrado, para anotarme. O sea, no para ingresar, para anotarme y dar el examen. Bueno, ocurre que en muchos aspectos la profesión sufre un cierto estado de degradación por el tema salarial. Yo conozco más de cerca el tema salarial de la provincia de Buenos Aires, donde estuve, y hubo un empobrecimiento salarial que llevó a los peritos de estar en una categoría de funcionario judicial a llevarlos a categoría de oficial primero, o sea que ni siquiera todo judicial. Ocurrió entonces que se llamaba concurso y no había interesados. Entonces se empezaron a relajar los requisitos. Entonces se sacó el título de médico legista, porque el especialista alcanzaba. Y ya no se hacía concurso, simplemente se formó un tribunal ad hoc entre médicos de forense, para alguno de ellos, y se le tomaba un examen con el director general, que fue la autoridad atrás, soplándole la nuca a uno, diciéndole, por favor, pruébelo todo lo que no tengo que pasar un perito, no soy un rollo. Bueno, en mi caso personal, que una sola vez, como jurado en una selección de peritos y aplacé a 2 aspirantes. Bueno, creo que ahora mejorado un poquito, parece que otra vez quieren venir. Pero en general no resulta atractivo y los jóvenes que ingresan al Poder Judicial lo hacen tal vez no de manera definitiva, para los que ingresábamos en mi tiempo, una especie de matrimonio de toda la vida, como un trabajo de paso y no se preocuparían demasiado por la formación. Por otro lado, existe una enorme cantidad de gente que trabaja como peritos, tanto en el Poder Judicial de distintas provincias o de la capital, con una formación de excelencia, que se tiene que sobreponer a las adversidades propias del trabajo, es decir, el exceso de trabajo. Esto es como la economía, que los recursos son pocos y las necesidades son muchas. En el Poder Judicial pasa lo mismo, el trabajo es mucho y los recursos son muchos. En general yo creo que deberíamos reflexionar seriamente sobre la formación que están recibiendo los jóvenes profesionales en el aspecto médico, reflexionar seriamente y proponer, no sé de qué manera, influir en la decisión de producir una enseñanza más intensa, más que informativa, formativa. Ocurre que estamos hablando de otras épocas. Yo veo a los jóvenes colegas de ahora, y sigo hablando muy bien, los jóvenes colegas de ahora tienen otras inquietudes respecto a la profesión. En mi caso no éramos tal vez más tiernos, más soñadores, más ingenuos, y me remonto a mi época de formación médico-legal y psiquiátrica, que decidí hacerla en los 3 primeros años de mi vida profesional, porque quería formarme rápido. Y eso me llevó a que tuviese que vivir en cierta vuelta, el sueldo era apretado, o sea, tenía que vivir apretadamente, con un famoso e histórico parte de nuestra persona que hubo criado, que con un cartón para no mojarme las medias, pero siempre me mojaba, ¿no? Bueno, ese espíritu romántico, yo creo que no existe nada. Pero deberíamos instrumentar los medios para procurar que las jóvenes generaciones se formen en serio en lo que es lo médico legal, porque, como dije al comienzo, no estamos haciendo un trabajo de asistir pacientes de la obra social, de la economía institucional, estamos haciéndolo con un poder del gobierno, resolviendo situaciones que interesan a la sociedad, no son, digamos, cosas sin importancia. Bueno, si no hay preguntas.